Pues si le parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Ya los demás compañeritos se podrán ir uniendo a nuestra clase. Vamos a darle muchas gracias a nuestro Dios, como siempre lo hacemos, al separar este ratito de nuestro tiempo y de nuestro trabajo. Que agradecerle por todo lo que hace por nosotros, desde tenernos vivos, sanos, vestidos, comidos, con familia y con todo lo que mucha gente no tiene. Vamos a ofrecerle nosotros también, desde nuestro corazón, lo mejor de nosotros, nuestro testimonio. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar el estudio de nuestro catecismo. Estamos por ahí en la página 435. Y vamos a continuar nuestro estudio en el numeral 1547. Recuerda que estamos estudiando ahora los sacramentos de servicio a la comunidad, que son dos: el sacerdocio y el matrimonio. Y ahorita para comenzar, pues comenzamos con el sacerdocio, con el orden sacerdotal, que por cierto, hay una frase que seguro usted conoce, que dice: sin sacerdotes no hay Eucaristía. Y pues sin Eucaristía, pues no existe nuestra religión. El sacerdote es alguien fundamental para nosotros, sin lugar a dudas. Y es alguien a quien debemos tenerle nuestro respeto, nuestra ayuda y todo lo que necesite también, porque hay que recordar que eh, los sacerdotes pues renunciaron a su familia, renunciaron a sus amigos, renunciaron a su círculo social más cercano y se pusieron en manos de su obispo, que es quien los manda. Es un sacrificio muy grande. Ojalá pidamos mucho por ellos y los apoyemos con nuestra oración, puesto que son muy valiosos en lo que es nuestra religión. Pero dice el numeral 1547: el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, la vida de fe, de esperanza y de caridad, la vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Perdón. Perdón, es que me están solicitando acceso.
Muy bienvenidos todos, muy buenas noches. Estamos Buenas en la noches, página, muchas gracias. no hombre, gracias a ustedes por asistir. Estamos en la página 435, en el numeral 1547. Y estoy por terminar el, el, el tramo y dice, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio al sacramento del orden. Estábamos hablando, amigos, de que en el fondo de las cosas, todo bautizado, y sobre todo en edad adulta, es sacerdote, profeta y rey. Estas tres funciones las tenemos que cumplir de una manera, vamos a decir, comunitaria, en mi familia, en mi casa. ¿Quién debe ser el sacerdote en mi familia, en mi casa? Pues yo. ¿A qué se refiere esa parte? Pues yo soy el que debe invitar a mis niños desde chiquitos a rezar, a hablar con Dios, que es lo que llamamos orar. También todos debemos ser profetas, en el sentido estricto del profeta que viene y lo que hace el profeta es denunciar. El profeta denuncia cuando algo está mal en nombre de Dios y les dice, van mal, están mal. Y también todos debemos ser reyes en nuestro ámbito. Es decir, debemos ser dueños de nuestra realidad y también de los que viven bajo nosotros. Por eso es que entendemos que todos somos estas tres facetas, o debemos serlo. Todos debemos ser sacerdotes, es decir, enseñar a los demás las cosas de Dios. Todos debemos ser profetas, es decir, denunciar lo que vemos mal. Y todos debemos ser reyes en Cristo Jesús. De eso es de lo que habla el catecismo. Pero sigue diciendo en el numeral 1548. En el servicio eclesial del ministerio ordenado en Cristo mismo, quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa en persona Christi Capitis. Y miren, ya lo habíamos dicho y lo explicábamos que en la misa, siempre que comienza la misa, el primer acto del sacerdote, si se fijan, es besar el altar. Y al besar el altar ya decíamos que el sacerdote se convierte en Cristo mismo. Es un misterio. Se convierte en Cristo mismo. Ya no es el Padre Juanito, es Cristo ante la comunidad. Y también al final de la misa, si se fijan bien, lo último que hace es volver a besar de rodillas el altar. Y en ese momento deja de ser Jesús y comienza a ser otra vez el Padre Juanito. Son misterios escatológicos que debemos creer, como debemos creer que el altar es Cristo mismo tendido ante nosotros. Y no solo tendido ahí, sino para que nos lo comamos como comida. Pero sigo leyendo el numeral 1548 y decía nuestro gran Pío XII, un gran papa que le tocó enfrentar la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Y cuando hablaba sobre este asunto decía, es al mismo Cristo Jesús, sacerdote, a cuya sagrada persona representa el ministro, este, ciertamente, gracias a la consagración sacerdotal recibida, se asimila al sumo sacerdote
y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien precisamente representa, decía San Pío XII. Y en efecto, recuerde que, por ejemplo, decimos que solo Dios perdona los pecados. Cierto, solo Dios perdona los pecados. Pero también los pueden perdonar aquellos a quienes Cristo les autorizó perdonar los pecados. No se nos olvide como los protestantes que ya Jesucristo resucitado les dijo a los apóstoles, como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Miren, este es un don de Dios. Sabemos perfectamente que solo Dios perdona los pecados, pues claro, pero también a quien Dios autorizó, también pues claro. Pasa lo mismo. Cuando el sacerdote besa el altar se convierte en Cristo, igual que cuando confiesa, igual que cuando está celebrando la Eucaristía. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene a representar el sacerdote, al Cristo vivo, al Cristo hombre vivo, que da perdón, que limpia, que aconseja, que enseña. Es un Cristo en todo el sentido de la palabra. Pero también nos decía otro gigantesco de la iglesia. Hablamos de Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes pensadores, y nos decía sobre este misterio del sacerdocio. Dice, Christus et fons totius sacerdoti. Perdón, voy a evitar el latín porque ni siquiera lo sé leer bien. Pero en español dice, Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. En efecto, aquí Santo Tomás de Aquino habla de el sacerdocio del Antiguo Testamento y más atrás, de Melquisedec. Recuerde que el primer sacerdote que aparece en la Biblia es Melquisedec, por ahí del año 1800 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay sacerdotes todavía. Solo Abraham le ofrece pan y le ofrece vino, las dos cosas de la Eucaristía, a este sacerdote que apareció de repente, de la nada, que apareció, ahora sí que sin avisar, que es Melquisedec, sumo eterno sacerdote para siempre, que no es ni más ni menos que la prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, el gran sabio, Cristo es la fuente de todo sacerdocio. Es decir, todo sacerdote que está ordenado, en realidad proviene directamente de Cristo. No puede ser de otra manera. Pero sigue diciendo el Catecismo numeral 1549, hablando sobre este mismo asunto. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es tipos tou patros, es imagen viva de Dios Padre. Y miren, por eso sus vestimentas son diferentes. Por eso las vestimentas del obispo se distinguen. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que el obispo anduviera vestido de jeans y con una playera por ahí de algún club deportivo. Pues, ¿quién lo podría distinguir? No, los hombres de Dios deben distinguirse porque no representan hombres, sino que representan a Dios mismo y deben ser notorios. Eso está claro.
Sigue diciendo el numeral 1550. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados en la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar, por consiguiente, a la fe fecundada y fundada apostólicamente en la iglesia. Miren, y esto lamentablemente ha ocurrido muchas veces. ¿Por qué? Porque, miren, uno piensa, por ejemplo, de un obispo, no porque sea el obispo que veo que es mi querido compadre, el obispo Manuel González Villaseñor, que es un santo en vida. Pero recuerden que hemos tenido obispos que se han metido en problemas hasta con la ley. ¿Cómo puede uno pensar que un obispo que tiene problemas está convertido? Pues es totalmente imposible pensarlo. O sea, por eso dice aquí que aunque son ordenados obispos, son humanos y cargan con ellos todas sus debilidades, sus flaquezas, tal vez sus vicios, sus malas actitudes, que tendrán que ir puliendo. A fin de cuentas son seres humanos. Ya decíamos que en la misma Biblia nadie se escapa, excepto Jesús, María, José, Juan el Bautista y alguno que otro. Todos los demás personajes que aparecen, todos cometieron pecados, crímenes, faltas gravísimas. Sí, es una condición humana. Por eso dice aquí que no porque veamos un obispo ya revestido, quiere decir que ya es perfecto y que ya no comete errores, por supuesto que no. Por lo tanto, hay que pedir por ellos, para que el Espíritu Santo los sostenga, como dice aquí en la última parte. Ellos se confían al Espíritu Santo, pero al confiarse al Espíritu Santo también deben hacer todo lo que exige el Espíritu Santo, alejarse del pecado. Que además, amigos, es un consejo también para nosotros, que se lo dijo Dios nuestro Señor algún día al gran San Agustín. Miren, San Agustín, no sé si sepan, pero viene de ser un Juan Calavera. Hasta los 33 años en que se convirtió, era bebedor, mujeriego, apostador, borracho. Tuvo un hijo sin casarse, le encantaba apostar en el Coliseo, le encantaba irse de jerga con los cuates y hasta 2, 3 días de farra. Pero luego le vino la conversión gigantesca. Y entonces, amigos, hablamos de esto que estamos hablando en este momento, de que la conversión es algo personal, es algo personal. Imagínense, voy a poner un ejemplo muy grande que conocemos todos. El padre Marcial Maciel, un hombre con mucho poder en el mundo ante la iglesia y ante los jerarcas de la iglesia, pero no se convirtió nunca. Yo no lo voy a juzgar, ¿eh? Lo que sí puedo afirmar es que no se convirtió. Un hombre convertido jamás hace una monstruosidad de ese tamaño. Un hombre convertido prefiere morirse antes que pecar. Y lo sabemos bien por miles de santos que han ofrendado su vida. Que hay santos que lo han expresado, prefiero morir antes que pecar y ofender a Dios. Ah, pero tenemos obispos que les encanta el dinero, les encanta el mundo. Son seres humanos. Todo está explicado en lo que estamos leyendo. No porque son obispos,
como lo fue San Agustín, ya es un sello de que son perfectos, justos, blancos. No, siguen siendo seres humanos, que Dios se ha puesto a conducir a la iglesia con todas sus flaquezas y debilidades. Pero vamos a continuar, amigos, en el numeral 1551. Este sacerdocio es ministerial. Esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a Él. Y esto es en realidad. El sacerdote ya no vive para sí mismo, lo hemos dicho. El sacerdote renuncia a su familia, a sus amigos, a su comunidad, a sus compañeros de trabajo si los tuvo, compañeros de escuela mundana si los tuvo, vecinos, y termina poniéndose en las manos de un obispo para que ese obispo dirija su vida. Y le dice, tú, padre Pedro, te vas a ir a la parroquia fulana, ya hasta allá. Y luego tú ya no, tú te vas a ir a... Ese es, miren, tal vez lo estoy leyendo rápido y fácil, pero es un sacrificio enorme. Pueden imaginarse ustedes sin su familia a su alrededor por lo menos un mes. No, miren, por eso los sacerdotes son dignos de todo amor, de todas nuestras oraciones. Y los que caen con más razón. Si hay sacerdotes que no están convertidos todavía y caen, hay que pedir con más fuerza por ellos, porque representan a Dios, aunque sea así de pecadores. Y eso es una realidad, lo acabo de leer, que sus pecados y su mala persona humana no le quita el poder de santificar. Un día le preguntaron a San Francisco de Asís, oye, querido hermano Francisco, acabo de ver al padre fulanito que va a celebrar la misa cometiendo un pecado allí en el jardín. ¿Qué debo hacer? ¿Comulgo de su mano? Fíjense lo que le preguntaron a San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís, maestro de la iglesia, contestó, por supuesto que debes comulgar de la mano de este sacerdote. Sus pecados los tendrá que entregar él a Dios. Y le va a ir muy mal, decía San Francisco. Pobre sacerdote cuando celebra de esa manera. ¿Por qué? Porque, miren, hay una parte litúrgica que impuso Dios desde los tiempos de Abraham para que el sacerdote se purifique, por lo menos en la misa. Si ustedes se acuerdan, llega el acólito y le pone agüita en las manos al sacerdote y se las limpia, y luego agarra el manutergio, que es la toallita que trae el acólito, y se la seca. Pero no nomás se lava y se la seca, tiene que decir una frase. Señor, límpiame de todos mis delitos, quítame todos mis pecados, límpiame de toda mancha. Prácticamente el Salmo 51. Lo debe decir en voz alta o en voz baja, pero lo debe pronunciar mientras está haciendo ese acto. ¿Por qué? Porque va a tocar la carne de Cristo y su sangre. Y si este sacerdote, como decimos, tiene pecado, Dios hagan de cuenta que lo purifica por ese momento en que va a tocar su carne y su sangre. Pero al terminar la misa, amigos, tiene que confesarse urgente y gravemente porque está en pecado gravísimo. Esa es la realidad. Pero el mal sacerdote pues, no va a impedir el sacramento.
Imagínense ustedes, amigos, que saliera alguien a anunciar ahí el templo lleno, esperando la misa, y que saliera el acólito o el conserje a decir: hola, queridos amigos, queremos avisarles que lamentablemente no va a haber misa porque el padre cometió un pecado grave y no puede celebrar. No, suena absurdo. Pobre sacerdote que celebre en esas condiciones, ¿eh? Pero tiene que celebrar. Fíjense qué gravísimo para ellos. Sabiendo lo que son y saber que tienen que celebrar a Dios y tomar su lugar. Qué horrible. Y ahí dejo el comentario. Y Dios sí es misericordioso y no afecta a los fieles con la maldad del pastor. Porque lo que vale es la bendición de Dios que viene desde el cielo y llega hasta el cáliz y luego hasta la boca del creyente. El sacerdote solo es un instrumento, ni produce el poder, ni lo tiene, ni lo puede tener. Es que esto es muy importante entenderlo. Que hay mucha gente que dice: ay, ese padrecito es esto y lo otro, yo no comulgo con él. Pues nada, a quien vamos a comulgar es a Cristo, no al padrecito ese, ¿verdad? Hay que entender esto. Miren, lo valioso, lo importante es la hostia consagrada, no importa quién me la dé, sea una mujer, un hombre, a quien el sacerdote autorice, porque es por lo que vamos en la misa. Díganme si no es cierto. ¿A qué vamos a misa? A comulgar, a comer ese alimento que baja desde el cielo, fíjense, recién hecho, fresquecito, más nutritivo que ningún alimento que haya en el planeta Tierra. Hay que darle ese valor. Pero continuamos en el numeral 1552, siguiendo sobre este tema. El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, que es cabeza de la iglesia. Ante la asamblea de los fieles, actúa también en nombre de toda la iglesia, cuando presenta a Dios la oración de la iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. En nombre de toda la iglesia, expresión que no quiere decir que los sacerdotes sean los delegados de la comunidad. La oración y la ofrenda de la iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo, su cabeza. Se trata siempre del culto de Cristo en y por su iglesia. Es toda la iglesia, cuerpo de Cristo, la que ora y se ofrece por ipsum et cum ipso et in ipso, que quiere decir en la unidad del Espíritu Santo a Dios Padre. Todo el cuerpo ora y se ofrece, y por eso quienes en este cuerpo son específicamente sus ministros, son llamados ministros no solo de Cristo, sino también de la iglesia. El sacerdocio ministerial puede representar a la iglesia porque representa a Cristo. Y esto está claro en los poderes sacramentales que solo tiene el sacerdote. Miren, solo el sacerdote puede bendecir el agua bendita, para entender esto muy rápido. Solo el sacerdote me puede perdonar los pecados. Solo el sacerdote puede llevar a cabo la oración eucarística válida. Solo el sacerdote puede recibir en confesión a las almas. O sea, tienen atributos que son los atributos de Dios nuestro Señor. O sea, Jesús los practicaba cuando él vivió aquí en la tierra y se los transmitió. Miren cómo transmitía nuestro Señor Jesús su poder imponiendo las manos. Curaba, sanaba, salvaba. El bautismo lo impuso nuestro Señor Jesucristo. Por eso entendemos que el sacerdocio es la ejecución de Cristo. No sé si me di a entender.
por el sacerdote recibimos esos bienes que vienen de Cristo mismo. ¿De quién nos viene la bendición? De Cristo, y luego de Pedro, y luego de Lino, y luego de Anaclet, y así se fueron pasando este poder, imponiendo las manos en las cabezas unos a otros hasta el día de hoy, ininterrumpidamente. Si se hubiera interrumpido ese proceso, ya no seríamos santos, ya hubiera habido un desfase, pero no se ha interrumpido nunca, jamás, ni podrá interrumpirse. Porque quien asegura su unión es el Espíritu Santo, ni más ni menos. Eso hace que el Papa San Pedro y el Papa León XIV, todos fueron llamados por Dios y todos fueron elegidos por Dios con la imposición de sus manos sobre sus cabezas. Todos absolutamente. Es la obra de Dios y recuerden que Cristo es la cabeza de la iglesia. Como si la iglesia fuéramos el cuerpo, lo dice San Pablo. Todos formamos parte de la iglesia, unos somos manos, otros somos pies, otros somos ojos. Pero Cristo es la cabeza, es quien dirige al cuerpo. Por lo tanto, todo lo que está en el cuerpo es Cristo mismo. Es bonito para explicarlo de esa manera. Pero vamos a continuar, amigos. Numeral 1554, donde vamos a analizar los 3 grados del sacramento del orden, que son 3, como ya veremos en un momento. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo recibían los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica expresada en la liturgia y el magisterio y la práctica constante de la Iglesia reconoce que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, que es el diaconado, son los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Y así queda dicho, lo decía San Ignacio de Antioquía, amigos, y lo voy a leer. Decía San Ignacio de Antioquía: que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios, y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. Y en efecto, miren, ya decíamos, hay una frase muy bonita y también en algunas calcomanías que dice: sin sacerdote no hay Eucaristía. Y en efecto, y uno diría, y sin Eucaristía, pues no hay iglesia. ¿Para qué serviría la iglesia sin la carne y la sangre de Cristo alimentándola todos los días, a todas horas? Por eso es tan importante este detalle, que solo los sacerdotes pueden manejar. Pero sigue diciendo el numeral 1554. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido. Perdón, ya lo leí. Miren, aquí hablábamos de que el diácono, todos conocemos diáconos, ¿eh? De hecho, andan por ahí por las parroquias, acuérdense, cuando son seminaristas todavía. Y ya pueden ayudar en ciertas cosas.
pueden llevar a cabo bautismos, pueden llevar a cabo ciertas funciones del sacerdote, pero no pueden confesar, no pueden celebrar la misa hasta que se ordenen sacerdotes. Miren, la palabra diácono quiere decir ni más ni menos que auxiliar, quiere decir asistente de, eso quiere decir la palabra diácono. Y luego sacerdote, que la palabra es presbítero, porque la palabra sacerdote que viene del sánscrito quiere decir hombre sagrado. Eso quiere decir la palabra sacerdote. En sánscrito, insisto, hombre sagrado. Pero la palabra presbítero que se usa en la Iglesia Católica quiere decir hombre viejo y sabio. Eso quiere decir. Presbítero, viejo y sabio. Por lo que sabe, no por la edad que tiene. Y la palabra obispo, que es el más alto rango de autoridad en la Iglesia, quiere decir vigilante, el que vigila, como si fuera el que estuviera vigilando a los pastores que están cuidando a las ovejas. Él es el que vigila. Le llamamos obispo. Y miren, no hay más rango encima del obispo, como se dan cuenta aquí en la gráfica. Todos los demás que se llaman cardenales, monseñores, ilustrísimos, papa, arzobispo, todos son simplemente obispos. Y son iguales. El papa, pues, es un obispo elegido entre hermanos para que dirija, ¿verdad? Pero sigue siendo obispo. Recuerden que uno de sus títulos es el obispo de Roma. Es uno de los títulos del papa, el obispo de Roma. Por lo tanto, hay tres jerarquías: diácono, sacerdote y obispo. Pero continuamos, queridos amigos. Y dice numeral 1555. Según la tradición, entre los diversos ministerios que se ejercen en la Iglesia, desde los primeros tiempos, ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, que, a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. Para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores mediante la imposición de las manos el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. El Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama tanto en la liturgia de la Iglesia como en los santos padres sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Ya decíamos que el obispo es el que va a vigilar a todos los demás, a los presbíteros, a los diáconos y a los fieles también, por supuesto. Un obispo proviene de los apóstoles, queridos amigos. Los primeros obispos fueron los 12 apóstoles. La cabeza siempre ha sido Cristo. Pero los primeros 12 obispos, pues, fueron los apóstoles, que ya conocemos sus nombres. Y luego murió uno de esos apóstoles y nombraron otro en su lugar. Y así hasta el día de hoy. Murió San Pedro en el año 67 y nombraron a San Lino en su lugar. Murió San Lino y nombraron a San Clemente en lugar de San Lino. Murió San Clemente y nombraron a San Anacleto en nombre de Clemente, que incluso son nombres que aparecen en la Biblia. Y así, fíjense, renunció Benedicto XVI y llegó como Papa Francisco ininterrumpidamente. Murió el Papa Francisco, que ya está en el cielo, y tomó su lugar León XIV, ni más ni menos.
Estamos hablando de misterios de la iglesia que se siguen cumpliendo y que no son cosas, algo así como si fueran cosas que se pueden ignorar tan fácilmente. Por supuesto que no. Ya decíamos que no hay ninguna organización humana en todo el planeta que tenga 2000 años de existencia ininterrumpidamente, como lo estoy demostrando. Tenemos 267 papas, los huesos de todos, sus tumbas de todos. ¿Qué más quieren los ateos para demostrarles que somos una iglesia viva y que muere uno de nuestros pastores y nombramos a otro que sigue la tradición, el poder y todo esto que estamos leyendo? Acabamos de vivir la muerte del Papa Francisco, amigos. Y díganme si no fue un evento mundial extraordinario. Creyentes y no creyentes tuvieron que enterarse y opinar y hablar. Y luego vino la elección de nuestro querido León XIV, un evento del que se enteró el planeta completo. Si nuestra religión y nuestra iglesia no ocurre a ocultas, ¿verdad? Como los testigos de Jehová o los mormones, que nombran a sus dirigentes por allá en una cueva bien escondidos, ¿verdad? Que nadie se entere. Y lo que menos quieren todos los líderes de las sectas es ser conocidos, por si no saben. Porque viven del dinero que le sacan a la gente y prefieren vivir a oscuras, donde nadie los vea ni sepan que existen. Cuando Jesús enseñó otra cosa, enseñó que hay que salir a la calle, hay que salir a buscar al pobre, ayudarlo, a salvarlo, al necesitado. Como sale el Papa, todos los papas salen de viaje a un montón de países. Cuando no ha ido un líder espiritual de la secta que quieran andar visitando a sus fieles, los reto a que me digan. Es pura falsedad, puros lobos vestidos de ovejas. Eso es lo que son. Solo en la iglesia hay autenticidad, continuidad, verdad, poder, santidad, que se mantienen, que no se afectan. Perdónenme la palabra, que no se echan a perder. Aquí seguiremos mientras haya mundo, gracias al Espíritu Santo. Pero continuemos, queridos amigos, con el numeral 1558. La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y sacerdote, y actúan en su nombre, in ius persona agant. El Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Uno queda constituido miembro del colegio episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la antigua práctica de la Iglesia, que quiere que para la consagración de un nuevo obispo participen varios obispos. Para la ordenación legítima de un obispo se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma, que es el Papa, por razón de su cualidad de vínculo supremo, visible de la comunión de la Iglesia, particulares en la Iglesia una y de garante de libertad de la misma. Es decir, si se fijan bien, casi todas las ordenaciones episcopales son en el Vaticano.
en la Basílica de San Pedro, porque así está instruido. Pero sigue diciendo, cada obispo tiene como vicario de Cristo el oficio pastoral de la iglesia particular que le ha sido confiada, pero al mismo tiempo tiene colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las iglesias. Aunque cada obispo es pastor sagrado solo de la grey que le ha sido confiada, sin embargo, en cuanto legítimo sucesor de los apóstoles por institución divina y por el mandato de la función apostólica, se hace corresponsable de toda la iglesia junto con los demás obispos. Es decir, un obispo es obispo en todos los países del mundo. Claro, tiene a su cargo su propia iglesia, sus propios fieles. Sin embargo, es obispo donde quiera que se pare. Si está en Roma es el obispo Manuel, si está en Tailandia es el obispo Manuel, con la misma autoridad y jerarquía. Pero sigue diciendo nuestro querido catecismo, amigos. La ordenación de los presbíteros, que son cooperadores de los obispos. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles, de los cuales son sucesores. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos en la Iglesia. La función ministerial de los obispos en grado subordinado fue encomendada a los presbíteros para que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran los colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su propio cuerpo, que es la iglesia. Por eso, el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial y así quedan configurados con Cristo sacerdote, de tal manera que pueden actuar como representantes de Cristo cabeza. Y en efecto, recuerden que a los sacerdotes cuando los ordenan, les ungen con aceite también la frente y la cabeza. Recuerden que la palabra unción quiere decir elección. Eso quiere decir. Un ungido es un seleccionado. Por eso Cristo es el ungido de Dios, el seleccionado de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir en griego Christos? Christos quiere decir Mesías en hebreo, y Cristos y Mesías quiere decir el ungido, es decir, el elegido de Dios. Por eso los sacerdotes deben ser ungidos, deben ser elegidos por el obispo, por nadie más. Y les recuerdo que los primeros obispos, que fueron los apóstoles, y luego sus sucesores, todos ellos formaron sacerdotes. Está claro en los libros y en los evangelios. San Pablo, por ejemplo, ordenó a Tito, ordenó a Filemón, ordenó a varios que aparecen, a Lucas. San Pedro ordenó a San Marcos. Miren, ya ellos, como obispos que eran, ya ordenaron sacerdotes. ¿Para qué? Para que los ayudaran en el ministerio. Timoteo, otro sacerdote ordenado por San Pablo. Silas, ordenado por San Pedro. Hay muchos sacerdotes que ya aparecen en la Biblia, ya ordenados por los apóstoles, es decir, por los obispos, lo que nos demuestra que es una tradición divina, ininterrumpida, grandiosa por siempre.
Pero ya para terminar, vamos a leer el numeral 1564. Los presbíteros son a los que les llamamos padre para entenderlo rápido. Los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de los poderes, sin embargo, están unidos a estos en el honor del sacerdocio y, en virtud del sacramento del orden, quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio a los fieles, para apacentarlos y para celebrar el culto divino. En virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los 12 apóstoles. El don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos del mundo, como lo dice Hechos capítulo 1, versículo 8, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. Su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis, en ella actuando en la persona de Cristo y proclamando su ministerio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza, que es Cristo, y actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor, el único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre, como hostia inmaculada. De este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Y en efecto, amigos, y ahí le dejamos por hoy. Miren, de la Eucaristía la iglesia saca su fuerza, que fue un sacrificio único, ¿eh? Fue un sacrificio único. Miren, en el Antiguo Testamento se llevaban sacrificios cada sábado, es decir, cada sábado sacrificaban reses, borregos, pichones. Había un sacrificio enorme de animales por los pecados. Cada pecador tenía que llevar el animal que le mandaba el sacerdote a cambio de sus pecados para ser perdonado. Y todos estos animales solo los podían tocar los sacerdotes, los destazaban, separaban las partes más ricas como los lomos, las piernas, y ponían todo a asar en el altar de aquellos tiempos, que decíamos que era un asador gigantesco que medía 10 metros por 10 metros por 10 metros por 10 metros, y encima una parrilla de bronce, y abajo fuego con leña. Y miren, cada sábado tenían que sacrificar animales. Por eso tenía que haber un sacrificio cada que era la misa de aquellos tiempos. Pero el Jueves Santo, amigos, nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo su único y eterno sacrificio. Y para siempre, por siempre, eternamente. Miren, ese día lo que entregó para comernos fue su carne y su sangre. Ya que carne se puede comparar con la del Hijo de Dios, de qué animal, de qué vaca, de qué buey. Ya no puede haber sacrificios, hubo uno solo. Y ese único sacrificio, el Jueves Santo, que dio el nacimiento a la iglesia, nos sigue alimentando hasta el día de hoy. No ha habido necesidad de otro. Porque la carne del Hijo de Dios es superior a todo el cosmos y es superior a la creación misma. Porque ese cuerpo de Cristo ordenó y creó la creación, aunque parezca increíble e imposible. Dios es Dios, trinitario, pero uno y único. Por eso decimos que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Jamás se va a volver a dejar crucificar, ¿verdad? Y llevarlo. No, ya no hace falta. Solo una vez
nos salvó a todos eternamente, queridos amigos. Pero vamos a dejarle ahí por cuestión de tiempo para continuar en nuestro próximo lunes, esperando que asistan más personitas para que aprovechen esta enseñanza que es de Dios. Pero por hoy vamos a darle muchas gracias a la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias infinitas por ser tan bueno con nosotros, por amarnos tanto, por protegernos de una manera inmerecida. Pero también te queremos ofrecer lo mejor que podamos hacer aquí en la tierra, nuestro testimonio y guardar tus mandamientos de la mejor manera que podamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios las bendiga, las cuide, las proteja de todo mal. Las quiero mucho y las espero el próximo lunes. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches a Ustedes, todos. un abrazo a sus familias. Que Dios las bendiga. Gracias, maestro, igualmente.